Realmente gracias. Mi nombre es Gustavo, como María lo indicaba, y voy a contarles un poquito de los últimos 5 años entre diferentes eh, proyectos que hemos estado manejando, desde algo muy, muy pequeño y básico hasta algo un poquito más avanzado, en donde se ha fusionado, digamos, el conocimiento de ingenieros civiles, ingenieros de sistemas y ingenieros de automotrices como tal. Y pues no es el trabajo únicamente de mi persona, sino de pues un centro de investigación que tiene la suerte de contar con los estudiantes de varias carreras, principalmente en ingeniería automotriz, y pues ha podido generar algunas tesis referentes a bicicletas, bueno, que generalmente es movilidad, pero pues hemos encontrado como algunas oportunidades por requerimientos de la ciudad en sí. Sí, entonces, los estudios están hechos en Cuenca, Ecuador, para que se ubiquen aquellos que están fuera del país. Y pues, voy a tratar de mostrarles cómo hemos encontrado como una alternativa en la movilidad. Sí, me voy a basar en dos artículos, podríamos decir. El primero que lleva el título que María lo había destacado, y también cómo evolucionó, digamos, hasta el más actual, que fue cómo encontrar la demanda de movilidad, digamos así, o la estimación de cómo llegaban los estudiantes de nuestra universidad hacia el campus principal, ¿sí? Entonces, todos sabemos que hace algunos años, pues, las ciudades han sido, pues, diseñadas a razón de los vehículos, ¿sí? Eso no es algo nuevo, ¿no es cierto? Sabemos que ha generado un impacto negativo, digamos, en términos del espacio y el ambiente, ¿sí? Entonces, al día de hoy, pues podemos encontrar en grandes ciudades cosas como estas, ¿no es cierto?, que son pues una maravilla de la ingeniería como tal, pero finalmente lo que hacen, como el doctor alguna vez nos comentaba en clase, que lo que pues proponen, digamos, es que existan mayor número de coches alrededor de las diferentes ciudades, autopistas. Algunas de las alternativas pues se pueden ver en algunas ciudades de los Países Bajos, como Ámsterdam, por ejemplo, que son aquellas ciudades con mayor, digamos, propuesta de movilidad alternativa. En este caso, Ámsterdam, por ejemplo, lleva el 82% de las personas que viven en esa ciudad se mueven en bicicletas, e incluso las políticas públicas que se aplican ahí, ¿sí? Son relacionadas al diseño de las calles, y el área pública, digamos, tiene que ver con alternativas como esta, ¿sí? Eh, a veces pensamos que el clima es un problema, y aquellas personas que tal vez no hemos tenido la suerte, creería yo, de pedalear por la ciudad, podemos pensar que el clima pues es lo peor que nos sucede, pero ya les mostraré que a veces esto es como un tabú referente a la movilidad a la cual estamos conversando, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver algunas fotos en un país donde existen las 4 estaciones, es donde está nevando, pues y la gente igual puede pedalear sin problema, ¿sí? Entonces, a veces es nada más un pretexto para no usarla. Y pues las encuestas que se han llevado no solo en nuestra ciudad, sino alrededor del mundo, pues comprueban esta tesis. Esta es una de las slides más famosas relacionadas a la movilidad, en donde ustedes pueden ver la evaluación del espacio, en donde 60 personas ocupan pues un espacio de este viario que podemos ver en pantalla. Esas mismas 60 personas podrían caber en un autobús, pues que ojalá sea amigable con el ambiente. Igualmente, 60 bicicletas, ¿cuánto ocuparían del viario? Versus, pues, lo más crítico, y creo que es el problema de todos nosotros, y por el cual nos reunimos cada semana a conversar sobre algo, es este espacio de aquí, pues se ocupa, y estos 60 vehículos que generalmente tienen una tasa de ocupación de una persona por coche, generan un problema bastante grave, ¿sí? Entonces, eh, esta es una de las motivaciones, digamos, en el poder pensar de una manera un tanto diferente en términos de cómo lograr una propuesta de mejora en términos energéticos, ambientales y de costos alrededor de las ciudades, ¿sí? Ciudades como Bogotá, por ejemplo, he tomado aquí algunos ejemplos. En algunos
horarios, ¿sí? Dan preferencia a las bicicletas, como pueden ver aquí a la derecha, ¿sí? La autopista en un cierto horario pico puede servir. Incluso esto se ha visto aumentado, digamos, con el uso o por la pandemia alrededor del último año. Algunas ciudades y países han hecho que, pues, el espacio que estaba dado hacia los vehículos se lo dé a la bicicleta y esta ha sido considerada al día de hoy como el medio de transporte más seguro por el distanciamiento social, ¿sí? Entonces, son iniciativas curiosas, digamos, que no costarían mucho adaptarlas en cada una de las ciudades. Entonces, a una cifra al año 2013 más o menos, ya no es tan actual, se podía contabilizar 466 millones de bicicletas eléctricas, ¿sí? Solo en la China podemos contabilizar 29 millones, ¿sí? De, de bicicletas eléctricas al nivel tal que pues ya se tienen factores de emisión de este tipo de movilidad, ¿sí? En Estados Unidos también existen algunas bibliografías referente a esta temática. Las universidades que tienen ingenierías generalmente utilizan bicicletas y hacen un análisis de sus campus y cómo los estudiantes se mueven a través de él, ¿sí? En Europa, sí, en Europa el 30% de la movilidad se realiza en bicicleta. En algunos países como Bolivia, Colombia, la Argentina, México, Uruguay, existen regulaciones urbanas para el tránsito que incluye ya el uso de las bicicletas. En el caso de Ecuador, sí, existen dos ciudades, digamos, que tienen o van adelante, digamos, al resto. La capital, que es Quito, tiene un programa de bicicletas compartidas y dentro de ellas propone 300 bicicletas eléctricas para el uso de cada uno de los usuarios, ¿sí? Y en Cuenca, hace algunos años, más o menos creo que está 3 en vigencia, se tienen bicicletas compartidas, todavía no eléctricas, pero que pues están ya en funcionamiento, por así decirlo. Sí. Creo que este es uno de los slides más importantes y creo que representa a muchos de nosotros del cómo nos movemos, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en el deseo de aquellas personas que tenemos, cómo está la movilidad actual, digamos, tienen del lado izquierdo, más o menos en Cuenca, el 36% de las personas se mueve en vehículo, el 45% en transporte masivo, que serían los buses, el 1% está en taxis, el 16% camina, un muy poquito porcentaje va en bicicleta y un 2% en motos, ¿sí? Que esto prácticamente, si lo actualizamos, este es un dato del 2017, seguramente por las cuestiones de pandemia, tenemos datos de que las motos se han vendido 5 veces más de lo que se vendían antes de la pandemia, ¿sí? Eh, por otro lado, lo preocupante, ¿cuál es? Que aquellas personas que están en auto, pues si ustedes se fijan hacia el lado derecho, hacia este lado de acá, el 65% de las personas desea moverse en vehículo, ¿sí? De diferente manera, ¿sí? Y este 45% que va en bus, pues ojalá pudiese moverse en coche, ¿sí? Entonces, ustedes se fijan, el deseo de movilidad en auto es del 65% del deseo de todos los cuencanos, por así decirlo, ¿sí? Algunos de ellos, pues hay una esperanza que algunos de ellos quieran moverse en bicicleta, aquellos que van en coche, algunos que van en bus quisieran usar la bicicleta, etcétera. Los que quieren ir en el transporte masivo, por ejemplo, tiene algunas connotaciones y dentro de lo que hemos podido estudiar hasta el día de hoy es que no se conoce con certeza en qué horario va a llegar el bus y que si usted va a poder cumplir con su cita o llegar a su destino a tiempo. Entonces, el deseo es nada más un 12% de seguirse moviendo en bus, en taxi un 2% y pues en moto en 3%. Como les comentaba, esto es hace 4 años ya, que seguramente pues tendrá un comportamiento un tanto distinto en términos de las bicicletas, las motos, etcétera. Pero lo preocupante es que aquellos que pues nos ayudan mucho y que utilizan los autobuses, ¿no es cierto? Ya veíamos en eficiencia del uso del espacio, eh, pues casi todos los que van en bus, un 45%, digamos la mitad de ellos quieren ir en vehículo, ¿sí?
La muestra fue de 1.300 encuestas realizadas de manera alternativa dentro de la ciudad, ¿sí? Pues aquí un poco de unos datos macro, ¿sí? Para pues, justificar, digamos, el estudio, podríamos decir que la Organización Mundial de la Salud habla que nosotros debemos respirar un aire de calidad, ¿no es cierto? Pues podríamos decir que el tráfico vehicular genera el 80% de la polución o de la contaminación dentro de las ciudades, la congestión dentro pues, de las diferentes urbes, digamos, genera tráfico y pues a su vez aumenta las emisiones, ¿sí? Entonces, la bicicleta eléctrica debería ser pues una forma, digamos, o bueno, este estudio en particular lo que buscaba era encontrar la energía consumida por estos tipos de bicicletas ambientalmente, cuánto significaba, cuánto costaba y el tiempo que usted recorría en esto, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Pues prácticamente al inicio, creo que muchos de nosotros dentro de la universidad, incluido mis compañeros, pues no tenían mucha fe en esto. El centro de investigación al cual represento aquí en la universidad no tenía proyectos en el año 2015, cuando recién llegábamos muchos de nuestros posgrados, y hubo un contacto con una persona, así que fue súper casual, y me solicitó que probara una bicicleta eléctrica que ellos estaban tratando de comercializar. Entonces, ¿cuál fue el trato, digamos así? Nos prestaron una bici por más o menos 6 meses a cambio de este GPS que ven acá arriba, este GPS azul, que pues más o menos costaba $500 en los Estados Unidos y tenía la característica de que podía tomar 20 datos por segundo. Dentro de cada una de las cargas de la bicicleta, en los diferentes ciclos, digamos, pudimos evaluar los kilovatios hora que empleaba la carga de esta batería y usamos 11 vehículos livianos entre motores 1.600 centímetros cúbicos a 2.400, mayores al año 2007, que es lo que pudimos contar en este estudio. Se utilizaron algunos programas desde los más básicos como Excel para poder clasificar los datos, algunos datos estadísticos, etcétera, pues y herramientas como Google Earth para poder visualizar los datos y algunas que venían en el GPS, digamos, para organizar los diferentes parámetros que buscábamos, ¿sí? Entonces, la bicicleta más o menos estaba distribuida de esta manera, ¿sí? Teníamos acá una batería en el cuadro, la cual tenía pues una sujeción. El motor estaba colocado en el rim posterior y teníamos un display en el cual podíamos seleccionar la asistencia deseada, ¿sí? Entonces, tenía varios modos de poderse configurar, por así decirlo, y también el nivel de la batería que nos sobraba, ¿sí? Entonces, también había como los computadores de bicicletas comunes, nos daba la distancia total, la distancia recorrida desde nuestro viaje, digamos, en el momento que podíamos encerrarla, el tiempo recorrido, la velocidad promedio y más, ¿sí? Esta era la bicicleta físicamente, como les comentaba, tenía la batería en esta parte, pesaba más o menos 24 kilos, tenía rines 26, era una bicicleta común y colocada un kit eléctrico. El motor tenía 500 vatios y su torque era 60 Newton metro y pues manejaba un voltaje de 25 voltios, ¿sí? Eh, Dentro de esta prueba, digamos que fue hecha con una empresa privada, la cual quería comercializar estas bicicletas y también tenía dentro de sus planes el poder cargarlas de una manera eficiente, por ejemplo, con energía solar, muy cerca de las estaciones del tranvía de Cuenca y de los lugares donde haya confluencia de gente. Nos basamos prácticamente en los planes de la ciudad o en los planes de movilidad al futuro, ¿sí? De espacios públicos. Y lo que hicimos fue, basado en esa información, podemos ver acá, esta línea roja que ven ustedes aquí, es donde cruza el tranvía, ¿sí?
La ciudad de Cuenca tiene, pues si ustedes se fijan, tiene un parque central, que los que conocen la ciudad se llama Parque Calderón. Si ustedes toman un compás, digamos, a escala imaginario y cerramos la ciudad en 5 kilómetros, podemos ver que toda la urbe, digamos, queda englobada en esos 5 kilómetros de radio, ¿ok? Entonces, hablamos de un diámetro de 10 kilómetros más o menos a la redonda, en donde la ciudad estaría, o todos los cuencanos están ubicados, en la gran mayoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hizo este análisis? La Universidad de La Salle está ubicada en esta parte, ¿sí? Y se dividió, digamos, como un abanico de posibilidades para poder hacer 6 rutas que barran, digamos, de alguna manera las diferentes avenidas principales, cruzando por el centro de la ciudad, donde todavía se concentra mucho del movimiento comercial aquí en nuestra ciudad, y además ocupando algunos tramos de las autopistas, ¿sí? Entonces se utilizó días aleatorios, ¿sí? Con diferentes pendientes, pues ocupando toda la topología a lo largo de la ciudad. Igualmente, pues se optó por ir con las bicicletas, igual que los vehículos, con el tráfico que esté dada, con personas y peatones, y pues se hizo el estudio alrededor de la ciudad, ¿sí? Por otro lado, fueron utilizadas igualmente horas aleatorias. eh, el clima, pues también pues, fue aleatorio, tal y como nos tocaría hacer las pruebas. Fueron hombres y mujeres los que estuvieron involucrados, pues diferentes, digamos, condiciones físicas entre grandes, pequeñas, etcétera. Más o menos 50 ciclistas entre profesores y estudiantes, y se recorrieron 1.500 kilómetros con esta única bicicleta que teníamos, para generar estas rutas que en promedio tienen 7 kilómetros. Y todas estas líneas verdes fosforescentes, digamos así, son las rutas que nosotros analizamos a lo largo de la ciudad, ¿sí? Aquí están las distancias, como les decía, aproximadamente 7 kilómetros cada una, pues las pendientes, digamos, máximas y mínimas que teníamos, y el promedio de la pendiente en cada una de las rutas, ¿ya? Algo curioso que todo mundo que uno le conversa de una bicicleta, pues hasta que no la pruebe es complejo de que le crea, ¿sí? Entonces, la ciudad de Cuenca está ubicada aquí en un corte transversal, el centro de la ciudad está ubicado aquí, ¿sí? Pero la mayoría de la gente vive debajo de esta pendiente, por así decirlo. Aquí está concentrado, como yo les decía, el mayor comercio de la ciudad, por lo cual las personas tienen que, pues, romper esta diferencia de altura, digamos, que a veces cuando uno pedalea, pues puede ser compleja, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realizó el análisis de esto? Pues se utilizó la dinámica vehicular, que tiene que ver con estas 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Relacionadas al drag, al rolling resistance, a la inercia y pues al peso, digamos así, o a la pendiente que tiene la carretera. Una vez que sacábamos ese vector f de x, que es la sumatoria de todas las resistencias a la cual, o las fuerzas que oponen al movimiento, se multiplicaron por la velocidad instantánea recuperada del GPS, calculándose una potencia, y esa potencia se multiplicaba por el tiempo del viaje. Entonces podíamos obtener una energía por cada una de las rutas en las diferentes repeticiones que se pudieron lograr en más o menos 6 meses de trabajo, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, antes de nada, es que una casa promedio en Cuenca consume al mes una energía de 151 kilovatios hora, ¿sí? Si vemos aquí el vehículo, por ejemplo, un vehículo a gasolina liviano, podríamos una eficiencia mínima y máxima en términos de cómo maneje la persona, o de la eficiencia, tomando datos de la bibliografía de la eficiencia de un motor. Siendo optimistas, en la manera más eficiente, el consumo de energía era 3,95, y pues en el peor de los escenarios 5,13. ¿Sí? Todo esto es una estimación basada en una multiplicación de la energía consumida en esa ruta por ese combustible, etcétera, ¿sí? En el caso de la bicicleta eléctrica, igual veíamos la eficiencia de un motor eléctrico, etcétera, en una bicicleta bordeaba del 82% para arriba, por lo cual teníamos un mínimo y un máximo, pero podríamos decir que el consumo de una bici en esa ruta de 7 kilómetros era de
0.09 kilovatios hora o 99 vatios hora, ¿ok? Y luego pues le aproximamos a un recorrido de 100 kilómetros para que pueda ser un poquito más, para que uno pueda tener como un sentir más claro de cuánto consumiría. Un vehículo consumiría en 100 kilómetros, en el mejor de los casos, 60 kilovatios hora, y una bicicleta más o menos bordeaba el 1.5, ¿sí? Una bicicleta convencional, 6,20 kilovatios hora, ¿sí? La autonomía de la batería, en promedio, ¿sí? La idea era que cada uno de los ciclistas seleccionara la asistencia necesaria según la pendiente o la topología de la ruta que le haya tocado, ¿sí? Entonces podríamos decir que en promedio la autonomía de la batería en esta bicicleta en específico era de 30 kilómetros, ¿ok? Entonces podríamos tener, dependiendo de cuánto nos movamos diariamente, podríamos tener 3 o 4 días tranquilamente de no cargar la batería y poderla usar dentro de nuestro uso diario, ¿sí? Luego se calcularon los gases de efecto invernadero, por así decirlo, cuánto consumiría cada uno de los modos, digamos, de moverse en el vehículo, en la bicicleta eléctrica y en una bicicleta, sí, en la bicicleta eléctrica, en los dos casos, como yo les compartía, y pues se sacaron algunas condiciones. Y se puede ver claramente que digamos que los autos, en este caso aquí, que son las de color azul oscuro, pues tienen una contaminación mucho más elevada, pues en comparación a una bicicleta en la misma ruta, ¿sí? Acuérdense que pues se estaba considerando esas rutas, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, el material particulado. Acá se tomaba como un dato, sí, que la electricidad venga de una termoeléctrica, por eso es que ustedes aquí ven cercano el material particulado. En el caso del Ecuador, la mayoría de la energía viene de la energía hidroeléctrica, por lo cual ya les mostraré algunas connotaciones, ¿sí? En términos del costo por ruta y por distancia, en esas rutas de 7 kilómetros, el costo de andar, ahora subieron el combustible la semana pasada aquí en el Ecuador, pero bueno, con la gasolina super, que es como la de mejor calidad, con mayor octanaje, se tenía que por ruta, en 7 kilómetros, usted gastaba 38 centavos con un combustible subsidiado, ¿sí? Pues digamos, con lo que usted paga aquí en una bomba de gasolina, ¿sí? Con gasolina extra o Eco País, que es la de segundo, con un octanaje menor o de menor calidad, 0,24 centavos, ¿sí? Y en el caso de por kilómetro recorrido, pues podemos decir que con super 6 centavos de dólar y con extra 4 centavos de dólar, ¿sí? Algo importantísimo, creería que es el tiempo que uno gasta en moverse en esas rutas, más o menos bordean podremos decir, los 15 minutos en vehículo. Si ustedes se fijan aquí en la primera, ¿sí? La ruta 1, la ruta 2, bueno, como les comentaba, son diferentes, ¿sí? La ruta 4 era la que cruzaba el centro de la ciudad y más. Entonces, podíamos ver que en promedio, promediando todas estas rutas del vehículo, se demoraba en llegar en 7 kilómetros de lo que barrimos dentro de la ciudad fue 15 minutos, ¿sí? La bicicleta eléctrica o lo hacía en 18 y pues una bicicleta convencional casi que gastaba 36 minutos o 40, ¿sí? Acá lo que cabe recalcar es que en el vehículo no se tomó en cuenta el tiempo extra que uno debería considerar al momento de llegar a su destino, cuánto tiempo le toma aparcar el vehículo, estacionarlo, etcétera, ¿sí? Ese tiempo no está considerado aquí. Y si vemos esa diferencia con esos 3 minutos, capaz que estos dos modos de transporte, si usted sale 5 minutos antes de su casa, pues si va en carro, llegará en 15, pero si va en bicicleta, lo hará en 18, ¿sí? Eléctrica, sí, lógicamente, ¿ya? Entonces aquí viene como la conclusión que sí nos asombró, que no, en verdad no pensábamos que podría ser tanto. 52 bicicletas eléctricas pueden andar con la energía de un vehículo, ¿sí? Entonces, esto es como un dato bastante interesante en la estimación que nosotros hemos podido hacer, ¿sí? Aquí faltan colocar los intervalos de confianza, pero sí se tienen dentro de la tesis, digamos así, ¿ok? Entonces, en teoría, 52 bicis andan con la energía de un solo vehículo, ¿sí?
Eh, en términos de emisiones, podemos ver que si consideramos un vehículo a gasolina, que sea liviano, lógicamente, ¿sí? Y lo comparamos con una bicicleta eléctrica que se cargue, ¿sí? Con una termoeléctrica, podemos ver que pues, hay un beneficio interesante. En 49 veces menor emisión con las bicicletas eléctricas, 6 veces menos metano, óxidos de nitrosos en 18:1, el CO en 946 veces y el NOx de 6:1, ¿sí? Si ustedes revisan la bibliografía, pueden ver que si comparamos la bicicleta pues, convencional y las eléctricas, digamos así, y si la energía eléctrica viene de una fuente sustentable, como el caso de la hidroeléctrica, podemos decir en el caso de Ecuador, inclusive, pues muchos de los autores recomiendan colocarla como una emisión nula prácticamente, ¿sí? Por el consumo bajo que tienen cada uno de estos. Nos inventamos como un escenario en donde usted pueda, todavía aquí tenemos la suerte en muchos de los trabajos de poder retornar a casa al mediodía para almorzar en familia o regresar a casa a descansar un momento antes de la segunda jornada de trabajo, ¿sí? Entonces hablábamos de 4 rutas de ir y venir de un cierto lugar durante 20 días al mes, que serían esos 5 días a la semana, de lunes a viernes, y podíamos ver que hay unas tarifas aquí en el Ecuador que se llaman tarifas de la dignidad. Cuando usted consume cierto número de kilovatios o bajo de un límite, usted paga menos del kilovatio hora de energía, ¿sí? Podríamos ver que en este caso, pues el subsidio más o menos está alrededor de $750 al año y pues usted puede ahorrar un 98% de, comparado con el vehículo, ¿no? En la parte residencial, igualmente, si usted pues tiene una residencia que consume un poquito más de esta tarifa básica que les comentaba, tiene un ahorro del 75% en el gasto de moverse 4 veces 20 días al mes, y si usted carga o recarga su bicicleta en un lugar comercial donde tiene una tarifa comercial, podríamos hablar también que tiene un ahorro significativo. Algo pues, que es súper importante es que en un vehículo usted gasta 15 minutos, ¿sí? Para poder llegar de un lugar en 7 kilómetros, más o menos 15 minutos. En la bicicleta ocupa los 15 minutos más 3.5 minutos más. Y lógicamente en la bicicleta convencional, pues lo hace en 18 minutos más, ¿sí? Y además, al hacerlo con la convencional, que no estamos en contra de eso, sino acá pues usted va a tener cansancio, va a sudar, ¿no es cierto?, ya de por sí, y pues va a tal vez sentirse incómodo al momento de llegar a su destino. Y además en términos de tiempo, va a necesitar de un mayor tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue uno de los proyectos primeros que hicimos y eh, pues voy a comentarles ahora de cómo evolucionó eso en el tiempo, ¿sí? Entonces, hace poco, en el Andescom del año pasado, Iván Mendoza, conjuntamente con varios profesores, condujo dentro de un proyecto que le llamamos comercialmente o publicitariamente como la UNBICI, ¿sí? Pues la predicción de un tráfico en diferentes escenarios y probar la infraestructura con diferentes cambios, ¿ok? Entonces, ¿qué se requiere para hacer este tipo de simulaciones? O necesitamos saber la demanda de los viajes, cuáles son las capacidades, las velocidades a las cuales se mueven los diferentes modos y cuáles son los escenarios que queremos visualizar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, dentro del área de movilidad existen unos parámetros o unos indicadores que se llaman matrices de orígenes-destino, en las cuales se pueden cuantificar, digamos, o zonificar o georreferenciar y poder generar algunas información necesaria de lo que nosotros queramos evaluar, por así decirlo, ¿sí? Entonces se generan como estas matrices que ustedes pueden ver aquí, en donde tenemos cada una de las celdas de la salida de un punto A, por ejemplo, hacia un destino, un origen A, hacia un destino diferente, ¿sí? Y se pueden ir calculando ciertas cosas, ¿ya? ¿Cómo se generó, cómo pudimos apalancarnos, digamos, en las redes
eh, o bueno, en una aplicación, utilizamos la aplicación de los estudiantes que estaba desarrollada dentro de la institución, y lo que hicimos fue generar un código dentro de la misma con una aceptación de cada uno de los usuarios para hacerle un tracking o un seguimiento de cómo él se acercaba hacia la universidad, ¿sí? Entonces, se ingresaba con el correo institucional, pues finalmente se generaba de alguna manera una base de datos para poderla luego manejar, ¿sí? Entonces, podíamos ver, como pueden ver aquí el mapa de Cuenca, digamos, en puntitos verdes, de dónde nacían los diferentes viajes, y esto se pudo hacer eh, durante más o menos unos 6 meses antes de que la pandemia apareciera, ¿sí? Entonces, como les comentaba, esta campaña, digamos así, se llamaba La U en Bici. Generamos una suerte de marca para posicionarnos con un hashtag para usarla en redes sociales. Generamos unas activaciones, ya les voy a mostrar algunos trabajos referentes a esos, y utilizamos a profesores, administrativos y estudiantes para poderlos hacer este rastreo, ¿sí? Eh, cada uno de los datos GPS eran registrados en los servidores de nuestra institución, y podíamos generar cortes, digamos, de tiempo, o cómo esta persona se acercaba hasta el campus principal, ¿sí? Y cuál era la demanda en los diferentes periodos de tiempo. Entonces aquí podíamos ver mapas de calor de, pues, por ejemplo, los principales viarios de la ciudad, de cómo estaban relacionados. Donde está esa sombrita de color azul, aquí en esta parte, es donde está ubicada la universidad dentro del mapa de la ciudad, ¿sí? Y podíamos capturar las demandas de una manera dinámica, en tiempo real, se podían sacar algunos datos, ¿sí? Necesitábamos lógicamente una accesibilidad a los mapas, que finalmente son capas que se pueden consultar en diferentes softwares, y además podíamos de alguna forma determinar las rutinas, ¿sí? Y lo que buscábamos acá era determinar de dónde vienen nuestros estudiantes y a qué hora lo hacían, ¿sí? Entonces contábamos los viajes de cada una de las zonas de alguna forma así. Ustedes pueden ver aquí un mapa de Cuenca sectorizado o numerado, ¿sí? Y pudimos encontrar que donde está ubicado aquí en el 11, donde está la institución, la mayoría de los estudiantes venían de estas zonas, ¿sí? De las que están en color amarillo. Entonces ustedes pueden ver las zonas de origen acá a su izquierda en el eje Y, y las zonas de destino, ¿sí? Y podíamos hacer un cruce del número de viajes que existían de un lado y otro en estas matrices, para poder encontrar de dónde vienen. ¿Y por qué buscábamos encontrar de alguna manera de dónde vienen los estudiantes? Es para solventar algunas dudas futuras y algunas iniciativas que se tienen aquí entre las universidades, que es un corredor universitario de bajas emisiones, en donde se esperaría se pueda apalancar de vehículos eléctricos, sean estos buses, furgonetas o busetas, que puedan hacer un anillo vial, digamos, no tanto como un círculo, sino que cierren de una manera óptima diferentes rutas en donde se muevan de manera más segura los estudiantes y los profesores alrededor de las 4 universidades que están ubicadas en diferentes puntos de este mapa, ¿sí? Entonces, como conclusión, acá se pudo generar un tracking continuo de las personas a lo largo de la ciudad, ¿sí? Las rutinas nos ayudaban a ver de dónde vienen nuestros estudiantes, y como iniciativa privada, por ejemplo, se podría pensar en generar en ciertos horarios un transporte organizado por la misma institución en miras de no ser un concentrador de vehículos, ¿sí? La universidad en nuestra ciudad tiene un problema de que la tasa de ocupación de vehículo que llega a los estacionamientos de la universidad viene con una sola persona dentro del vehículo, y eso genera dentro de la zona pues congestión de tráfico, y además pues está generando emisiones, ¿sí? Dentro de eso se pudo ver, improvisar la detección de los modos de viajes, ¿sí? Gracias a pues, la tecnología al día y con los GPS, los cambios en la aceleración o en la velocidad, determinando la aceleración
aplicación se podría discriminar si es que la persona que está siendo rastreada está en vehículo o está en carro. En un trabajo futuro se está tratando de discriminar algunos patrones que si es que la persona que va con su celular o su móvil está yendo en autobús o está yendo en bicicleta o en un taxi o en un vehículo, ¿sí? Entonces se está tratando de trabajar en eso, en miras de poder masificar este tipo de estudios a mayor número de personas, ya no solo a estudiantes universitarios, sino pues al común ciudadano, y poder tomar decisiones ya más elevadas, digamos, en términos de la movilidad alrededor de nuestra ciudad, ¿sí? Entonces, las matrices de orígenes-destino normalmente, si vemos el estado del arte, se hacen referente a diferentes encuestas, a gestores principales de la movilidad alrededor de la ciudad. Acá se ha tratado de apalancarse en una aplicación móvil que automáticamente pueda generar estas bases de datos que luego son de consulta futura, ¿sí? Eh, Estos dos estudios son los que he empleado para indicarles actualmente lo que se ha hecho. Sí, hay algunas tesis de pregrado interesantes, entre ellas se generó, por ejemplo, hay ciclovías alrededor de la ciudad, más o menos son 70 kilómetros alrededor de nuestra ciudad que se disponen. El, Están en evolución, podríamos decir, no están conectadas adecuadamente, faltan semáforos que nos permitan hacer los cruces o las conexiones de cada uno de estos tramos, y se sacaron, pues, similar a lo que se genera en los vehículos, un ciclo típico de cómo funciona una bicicleta a través de la ciclovía. Sí, se utilizó una de las metodologías propuestas por el doctor Huertas en la tesis de Karen Cedillo en el año 2013. En vez de hacerlo con autobuses, en este caso se utilizaron bicicletas, y con la estadística que creo que propuso Jenny en la generación de pesos ponderados alrededor de las diferentes variables medidas entre aceleración y velocidad, se pudo determinar un ciclo, ¿sí? Que por temas de tiempo, pues no les podría indicar, pero si tenemos otras sesiones o si a alguien interesa, pues los podemos compartir o podemos hacer una reunión extra, ¿sí? Acá está conectado Oscar, su tesis de pregrado, conjuntamente con otro estudiante, fue la evaluación de la bicicleta eléctrica dentro de la ciudad de Cuenca en comparación o en la entrega de paquetería liviana. Y inclusive se pudo hacer uno actual también, en que le incentivaría a las personas a cambiarse de ese modo que les había comentado, que en su gran mayoría son vehículos, pues digamos, livianos, ¿sí? Entonces, más bien, solo un segundito más, me voy a compartir otra pantalla para que puedan ver, déjenme salir un segundo de acá y mostrarles, no sé si está aquí activada, si... Esta es la página web que tenemos como campaña de promoción, en donde hemos podido llegar a las diferentes, podríamos decir, entidades públicas y más, y apalancarnos en las redes sociales para poder generar un medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionó esto? Bueno, aquí pueden encontrar un poquito de cuál fue la campaña. Hicimos algunos ciclopaseos alrededor de la ciudad, incluida con nuestras autoridades. Nos acompañó la prensa para generar un poquito más de ruido al respecto. Eh, ¿Cómo se podía participar? Como les comentaba, había que bajar la aplicación de los estudiantes para hacer el tracking y aceptar el que lo estemos rastreando de una manera, pues digamos, completamente confidencial, donde esos datos serían privados. Y teníamos auspiciantes, entre ellas, pues algunos restaurantes, algunas tiendas de bicicletas, algunos gimnasios, sí, que nos permitían generar pues unos incentivos a las personas que colaboraban con la campaña, regalarles algo, y nosotros en temas investigativos pues obteníamos los datos que nos servían para generar diferentes cosas, ¿sí? Entonces hay algunas personas involucradas desde las autoridades que confían pues en este tipo de cosas, los mismos municipios, etcétera. Hay muchas personas detrás de este trabajo, pues aquí están los profesores que colaboraron en este proyecto, pero más que todo son los estudiantes, que sin ellos pues no podríamos hacer más nada. Pues en términos de un poco más publicitarios, digamos así, en miras de incentivar el uso de las bicis, generamos unas ferias, como que invitando a todo mundo de manera gratuita al campus, en donde muchas de las personas que vendían cosas relacionadas a bicicletas podían acercarse. Se aprovechó ese espacio para contar lo que estábamos haciendo,
estos hitos de cuánto era el consumo y las emisiones que las bicicletas podían tener en comparación al automóvil y en su defecto generar pues algunas activaciones, por así decir. ¿Sí? Entonces, creo que con eso podría terminar y más bien abrir, pues, si tienen alguien alguna duda o quiere comentar algo, pues les agradezco más bien por el espacio. Sí, muchas gracias, Gus, por tu interesante presentación. Entonces vamos a abrir el espacio de la sesión de preguntas. Para ello les invito a que en la parte inferior de la pantalla, en donde aparece el botón de reacciones, puedan levantar la mano y de esta manera yo pueda ir asignando las diferentes participaciones. Entonces vamos a empezar con Luis Felipe. Luis Felipe, adelante. Hola, buenos días. Gracias, Gustavo, por la presentación. Y pues lo primero que debo decir es que creo que es un proyecto muy bonito, que lo que trata de impactar es desde la base, la reducción de energía y la reducción de emisiones. Entonces, felicitaciones por ese proyecto. Mi pregunta es específicamente si pudieron hacer algún tipo de trabajo en transporte de carga. Creo que bueno, lo digo es porque conozco de otra experiencia que, por ejemplo, en el centro histórico de Quito se está haciendo un trabajo con bicicletas eléctricas para el transporte de carga, dado que lo que quieren es cambiar, poder, digamos, descarbonizar el centro histórico. Entonces, quería preguntarte específicamente si de pronto pudieron tener alguna experiencia con este tipo de transporte, pero para carga. Gracias, Luis Felipe. En la sesión anterior les comentaba, justo es la tesis de Oscar. Eh, Ellos hicieron una comparación entre una compañía de paquetería liviana, no tanto como de carga muy pesada, dependiendo, no sé, a cuánto, pues podríamos definir cuánto es pesado y cuánto no. Ellos compararon lo que una motocicleta de entrega, pues que podemos ver en cualquier ciudad, versus las bicicletas, ¿sí? Entonces, no sé, el doctor proponía unas 3 sesiones como para poder ir seccionando un poco cada uno de los objetivos, pero sí, te puedo compartir lo que Oscar y Israel en este caso hicieron y podríamos conversar si necesitarías, pero en lo que yo particularmente he trabajado, no hemos llegado a tener ya una prueba, digamos, de bicicletas que carguen más de, no sé, 5 o 10 libras, no lo hemos hecho, sí. Muy bien, entonces ahora vamos a dar la palabra a la doctora Jenny. Adelante. Gracias. Felicidades, Gus. Estoy de acuerdo con Felipe. Está muy bonito su proyecto. Nada más para casi que comprometerte. Estamos justo terminando de escribir un artículo sobre ruteo escolar y me encantaría usar tus datos de demanda de orígenes de destino para ponerlo como un caso de estudio de las evaluaciones. Ahorita estamos usando el caso UDEM. Luego estamos usando benchmark y datos aleatorios generados, pero qué mejor que evaluar nuestra propuesta de ruteo universitario con datos reales, y finalmente lo más difícil para hacer eso es encontrar ese ejercicio que hicieron de demandas, de matrices de orígenes-destino. Entonces, casi que abiertamente la pregunta es, ¿podemos ponernos en contacto para tener tus datos y usar ese resultado de ese paper como una instancia más en la que probemos nuestro algoritmo de ruteo, y de ahí pues podría servirte el resultado como una propuesta inicial de una ruta, como una de las rutas o posibilidades de rutas para satisfacer eso que mencionabas de cómo desde la universidad podemos ofrecer un transporte público, probablemente enfocado a algunos puntos rojos que quedan muy lejos, como para irse en bicicleta, no sé, como trabajar un poquito con tus datos y las expectativas y poder generar una propuesta que me sirva para mi ejercicio de validación de mi ruteo. Pero, Claro, Jenny, ahí pues los datos no son directamente míos, pues tendría que conversar con mis claro. autoridades, pero creo que no habría ningún problema, pues en miras de que es para un propósito común, ¿no? Esto de aquí, de las bicis, se está tratando ahora, la universidad compró un carrito eléctrico con un programa de maestría, y lo que hemos hecho es estas rutas que les he mostrado, tenemos en vehículos a gasolina, en bicicletas convencionales y en bicicletas eléctricas. Lo que se está levantando actualmente es estas mismas rutas con vehículos eléctricos
para luego hacer la comparación igualita que les acabo de mostrar, pero en términos de los vehículos eléctricos. Y también en este circuito que les comentaba de que va a unir las 4 universidades, se busca pues optimizar esas rutas de la mejor forma, dependiendo del tráfico y por dónde deban cruzar. Y más o menos ese es el proyecto macro, digamos, paraguas, que todo lo que hagamos en diferentes flancos, digamos, sumen a esto. Entonces, Sí. creería que de primera mano no tendríamos ningún problema. Podría consultar con Iván, que fue el autor principal de este paper, para generar un pool, digamos, de la base de datos filtrados para que le puedan servir en su modelo. Muchas gracias, hablamos, Luz. Muy bien, entonces vamos a continuar con las otras personas por el chat. Veo que José Ignacio tiene una pregunta, entonces le damos la palabra para que lo haga públicamente o la haga públicamente. Gracias. Gustavo, me uno a las flores que le han echado a su proyecto, muy bonita su presentación, la forma de presentar, lo felicito, muy bien. Observo que en el proceso de implementación usted hizo énfasis en todas estas campañas que tienen que unirse a la parte técnica. Y entonces estoy completamente de acuerdo, creo que de eso depende ampliamente el éxito de este tipo de programas. Entonces mi pregunta es, voy a ponerlo con mis palabras, ¿qué perfil debe tener la persona que hace este tipo de cosas, que alona, que implementa, que hace las campañas, que hace todo ese proceso de generar una marca, usar redes sociales? En su caso, ¿quién fue? ¿Eso fue usted mismo o había alguien con un perfil especial? Le comento, doctor, creo que todos adolecemos en los proyectos de investigación, no sé si es el caso solo nuestro, pero a veces hay problemas en los presupuestos, a pesar de que se incluye, por ejemplo, impresión de flyers, contrato de un diseñador para que haga algo que pues conlleve a resumir lo que hemos querido trabajar. Dentro de la institución generalmente hay un área de comunicación, pues en nuestro caso en particular, al momento de querer generar la marca, la UNBici, digamos, hablamos con personas y ponían un logo de una bicicleta de carreras, de un tipo con casco que iba súper rápido, que pues no comunicaba nada de lo que nosotros queríamos hacer. Pero finalmente fue pues las ganas de algunos de nosotros de poder pues usar un poco de ilustrador, hacer un benchmarking entre logos en Pinterest, le digo, pues fue así, como en el caso de Relieve en algún momento para generar los pósters, así ha sido como una iniciativa propia del grupo de profesores que estuvo involucrado de eso, con las ganas de sacar. Después tuvimos que hacer un poco de diseñadores web, ¿sí? Lo que sí pudimos lograr fue encontrar unos $300 para generar un video de todo lo que hicimos. Creo que eso sirvió mucho porque pudimos hacer pedacitos de ese video para poderlo mostrar en diferentes lugares, sobre todo cuando hay este tipo de ferias o cuando uno está con algún político que le gusta pues que le aplaudan porque apoyó una iniciativa como de este tipo, fue bueno, eso es como una estrategia que le podría decir. ¿Quién estuvo involucrado? Como veía su pregunta acá, pues un ingeniero en sistemas que su doctorado estaba relacionado justamente al uso de Big Data, en cómo seccionar esto y cómo clasificarlo, e inclusive hacíamos bromas internamente de que se porten bien porque al nosotros tener activado este rastreo, él nos molestaba que nos estaba siguiendo y que por qué el domingo o el sábado estuvimos en tal lado, tal lado. Y él podía en su futura predecir, digamos, en la siguiente semana, usted cómo se movería por patrones de repetición. Por ejemplo, visita a su novia o visita a su mamá, a su familia. Siempre está usted, como José Huertas, yendo a tal lugar. Él podía guardar ese tipo de datos. ¿Sí? Entonces, que en un futuro podrían ser interesantes. En este caso, era detallado al estudiante que va hacia la universidad, de qué puntos viene, como decía Jenny, para poder de alguna manera pensar en un futuro, en colocar líneas de rutas o modificar las rutas actuales de los autobuses para que pasen por esas vías donde nuestros estudiantes viven, digamos, ¿sí? Otro fue un ingeniero civil que nos ayudó para sacar las distancias recorridas. Hay algunas fórmulas pues que pues nos ayudan a comprobar este tipo de cosas, a generar la geocerca en cada sección de los mapas. Ingenieros automotrices para
pues el análisis energético y poder entender un poco de la instrumentación que se empleó. Y pues de ahí creo que todos hacíamos de todo un poco en el ámbito del marketing, digamos, de la campaña. Y pues también rogar a que las autoridades confíen en ese trabajo, porque finalmente requiere de tiempo, ¿no? Porque no es algo que aparece los resultados de un día al otro, pero gracias a este tipo de cosas se pudieron ver, por ejemplo, los cicloestacionamientos, digamos, alrededor de la universidad. Había uno en toda la U, que somos 7.000 personas que van diariamente o íbamos antes de la pandemia a ese campus, y había un cicloestacionamiento de 10 bicicletas, y el cual pues no avanzaba para todos, ¿sí? Entonces, con eso se logró que la institución pueda invertir en esta infraestructura de mayor envergadura, y pues se está planificando el poder amplificar esto, e inclusive se han comprado ya bicicletas dentro de la institución son eléctricas, para prestar a los diferentes actores y que puedan generarnos una retroalimentación similar a lo que hicimos con el Mini Cooper eléctrico, que le preguntábamos a todo mundo cómo le fue. Igualito, tome esto, llévese una semana, los primeros 2 días son hermosos, la gente está encantada de la bicicleta eléctrica, al tercero casi alguien le atropelló, ya se asustan, tiene otra experiencia relacionada a la bicicleta, ¿sí? Entonces, más o menos es eso. Muy bien, muchas gracias, Gus, por tus respuestas. Nos queda muy corto tiempo y veo que hay varias preguntas todavía sobre la mesa. Entonces, pues de aquí a las 11 vamos a intentar cubrirlas la mayor cantidad posible. La siguiente pregunta que nos hacen por el chat es de Miguel Condori. Miguel, ¿tienes la palabra? Sí, ¿qué tal? Sí, hola, buenos días. Buenos bueno, días. Gustavo, felicidades por la presentación, la verdad que es muy interesante. Yo pregunto desde el desconocimiento de una bici eléctrica, ¿no? La pregunta es en cuanto a costo, ¿cuánto más caro que es una bici convencional? Y estaba pensando en términos de amortizar, pero amortizar contra qué, ¿no? Porque no hay consumo, digamos, de energía acá, o mejor dicho, no es contra el ahorro de combustible. No sé si de tiempo, de qué, no sé si están pensando un análisis en cuanto a eso. Y la otra cosa es si me puedes explicar cómo es el patrón de manejo, o sea, cuándo se usa motor, cuándo se pedalea, cómo es la manera más conveniente de utilizarlo. Buena pregunta, Miguel. En términos de las bicicletas eléctricas, hay pues desde $500, para poner un ejemplo, hasta $17.000 de diferencia, ¿sí? ¿En qué se diferencian sus costos? Pues son las marcas, bueno, en la parte marketera, digamos, las marcas de procedencia de la bicicleta, pero hemos probado, y Oscar, pues ojalá en algún momento nos pueda contar su experiencia. Bicicletas la más barata posible. Utilizamos la más barata que estuvo disponible en el mercado, más o menos oscilaba a los $650. Una bicicleta convencional aquí en Ecuador le puede conseguir usted, pues, de una calidad respetable, digamos así, desde unos 200. Entonces podríamos decir que la bicicleta eléctrica casi que duplica y un poquito más en el costo, ¿sí? En términos de tiempo, creería que pues, el ahorro sí es sustancial. Usted puede recorrer una bicicleta eléctrica, según la bibliografía, hasta 10 kilómetros sin sentir una molestia de cansancio y sobre todo sudor en el caso de que usted tenga que moverse en la urbe, versus el tiempo que usted ocuparía en la bicicleta convencional para moverse. Entonces, por ese lado, pues yo creo que se podría prorratear el beneficio que usted tendría en el no necesitar el transporte público, que también tiene un costo monetario, y poder prorratear esa inversión en esa bicicleta eléctrica. Y creo que no estaría tan complejo de poder evaluarla, ¿sí? En cuanto al patrón de manejo. El patrón de manejo depende de la marca. Por ejemplo, Bosch, la compañía Bosch, que a nivel mundial pues hace baterías y muchas otras partes y piezas de automóviles, tiene algunos, por ejemplo, modelos en el cual usted siempre tiene que haber cadencia, digamos, tiene que haber pedaleo para que le asista. Y bajo normas europeas, la asistencia es máximo a 25 kilómetros por hora. De ahí, si usted quiere ir más rápido, dependería de la relación de transmisión que usted tiene en su bicicleta y de la fuerza que tenga en sus piernas, ¿sí? Y hay unas bicicletas con kit chinos que les ha visto acá, que me parecen un tanto peligrosas, que pueden acelerar
o tienen un botón como una moto, ¿sí? Donde usted pues puede moverse sin necesidad de pedalear, pero esas no cumplen las regulaciones, las normativas en Estados Unidos ni en Europa, que por cuestiones de seguridad, si usted a 50 kilómetros por hora se le atropella, se puede atropellar a alguien o pues tener un accidente bastante grave si es que no está con las protecciones necesarias, ¿sí? ¿Tienen previsto algún sistema de regeneración, de recarga? En este tipo de bicicletas no he visto, en los autos sí hay como sistemas de regeneración, pero acá he visto que en la bibliografía que he consultado como que no es eficiente por las velocidades y sería muy duro para el ciclista el poder regenerar, salvo que tenga una pendiente completamente negativa en donde ese rotor se convierte en un generador de energía. Muy bien, pues muchas gracias, Gus. Muchas gracias a las personas también que participaron en esta sesión de preguntas. Desafortunadamente ya no nos queda más tiempo, así que les invitamos a las personas que todavía quedaron por allí con algunas inquietudes, pues a conversar también directamente con Gustavo. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los esperamos en nuestra próxima sesión del miércoles, en donde también seguiremos abordando este tema del uso de las bicicletas como una alternativa de movilidad sustentable. Muchas gracias y que tengan un buen día.